La noche caía espesa sobre Guayaquil. El aire se sentía pesado, húmedo, lleno del zumbido constante de los ventiladores viejos y el murmullo distante de la ciudad que nunca dormía. En una casa modesta del barrio Letamendi, un hombre mayor respiraba con dificultad. Su nombre era don Ernesto Zambrano, carpintero jubilado, devoto y cansado, con el alma más firme que su cuerpo enfermo. En la mesa de madera, junto a su cama, una Biblia descansaba abierta, iluminada por una lámpara amarillenta que parpadeaba con el vaivén del ventilador. En el umbral del cuarto, su hijo Mateo lo observaba en silencio. Tenía 27 años, los hombros tensos y los ojos turbios, como si el peso del mundo se le hubiera clavado en la espalda. Sostenía un sobre entre las manos, los últimos ahorros de su padre. Era dinero guardado con sacrificio para pagar medicinas y la renta del mes. Mateo apretó el sobre con fuerza. Afuera, un perro ladraba sin descanso, como si presintiera el pecado que se gestaba dentro de esa casa. Su respiración se aceleró, la vergüenza lo cubría como una sombra. Pensó en las palabras de su amigo Darío esa misma tarde. «Si no me pagas mañana, te juro que te denuncio». La amenaza aún le retumbaba en los oídos. Había perdido su empleo hacía 3 meses. Nadie contrataba a un muchacho sin estudios, sin referencias, con el historial de deudas que lo perseguía como una maldición. Intentó vender su moto, pero ni para eso tuvo suerte. Ahora, frente al sueño tranquilo de su padre, el dilema se le clavaba en el pecho. O robaba ese dinero, o se hundía en problemas que no sabría resolver. Cerró los ojos. Una voz interior le susurró que no lo hiciera, que era su padre, el único que nunca lo había abandonado. Pero otra voz, más fuerte y más oscura, le recordaba su desesperación, el hambre, el miedo, la deuda. Dio un paso hacia la mesa. El piso de madera crujió bajo sus pies descalzos. Don Ernesto tosió, moviéndose apenas entre las sábanas. Mateo se detuvo, con el corazón golpeando su pecho. El anciano murmuró algo entre sueños. «Mateo, hijo», susurró sin abrir los ojos. El joven tragó saliva, y el temblor le subió por los brazos. Miró el sobre una vez más. Era tan ligero, y sin embargo pesaba tanto. En ese momento, una ráfaga de aire abrió la ventana. La página de la Biblia se movió, quedando abierta en el Salmo 32. «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado». Mateo leyó esas palabras sin querer, y un escalofrío lo recorrió. El reloj marcó la medianoche. La lluvia comenzó a golpear el techo de zinc con un ritmo lento, casi solemne. Afuera, las luces de la calle se reflejaban en los charcos como espejos rotos. El joven se sentó en el borde de la cama, observando a su padre dormir, y por un instante pensó en todo lo que había hecho por él. Los años de sacrificio, las manos endurecidas por la carpintería, los domingos en la iglesia, la fe inquebrantable. Pero el miedo a perderlo todo fue más fuerte. Metió el sobre dentro de su chaqueta y se levantó, con las lágrimas ardiéndole en los ojos. Dio un último vistazo al cuarto, el rosario colgado en la pared, la Biblia abierta, el cuerpo frágil de su padre respirando con esfuerzo. Sintió que el corazón se le partía en silencio. «Perdóname, papá», susurró. Y entonces, con el alma dividida entre el amor y la desesperación, salió de la habitación. La puerta se cerró lentamente detrás de él, dejando solo el sonido del ventilador y el murmullo de la lluvia. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que está por venir no solo tocará tu corazón, también te hará pensar en lo que realmente significa el perdón. El amanecer llegó con un cielo gris sobre Guayaquil, y el aire olía a humedad y a pan recién horneado de las calles cercanas. Don Ernesto despertó con la garganta seca y el pecho apretado. Se incorporó lentamente, buscando con la mano el vaso de agua en la mesa. La Biblia seguía abierta en el mismo salmo que había leído la noche anterior. Sonrió débilmente, murmurando una oración corta. Desde hacía semanas, su salud se había debilitado más.
El corazón ya no le respondía como antes, pero su fe seguía firme, como si cada latido fuera una promesa que se negaba a romper. «Dios mío, gracias por otro día», susurró. Miró alrededor. La habitación estaba en silencio, salvo por el golpeteo del techo aún mojado por la lluvia. No vio a Mateo. Pensó que tal vez había salido temprano a buscar trabajo, como solía prometer cada lunes. Con esfuerzo se puso de pie. El dolor en las piernas era una punzada constante, pero no se quejaba. Caminó hasta el pequeño altar en la esquina y encendió una vela. Frente a la imagen de la Virgen del Cisne, dejó su plegaria de cada mañana. «Protégelo, señora». «No dejes que se pierda». Mientras tanto, Mateo no regresaba. El cuarto parecía más vacío sin su presencia. Sobre la mesa faltaba el sobre. Don Ernesto frunció el ceño, revisó el cajón, el ropero, bajo la cama. Nada. Su respiración se agitó. Se llevó la mano al pecho y se dejó caer en la silla. Por un instante, una punzada de tristeza lo atravesó, pero no de enojo. Había aprendido a leer los silencios de su hijo, a entender lo que no decía. Recordó cuando Mateo era niño y solían trabajar juntos en el taller. «Papá, cuando crezca voy a hacerte una casa grande, con ventanas de colores». Esa voz infantil aún resonaba en su memoria pura y llena de sueños, pero los años habían desgastado esas promesas y la vida, con su dureza, había ido torciendo al muchacho. En la cocina, el agua hervía en una olla vieja. Don Ernesto preparó café, sus manos temblando levemente al sostener la taza. Miró hacia la calle por la ventana abierta. El barrio despertaba con sus ruidos de siempre, el vendedor de pan gritando ofertas, los niños corriendo a la escuela, las motos zumbando entre los charcos. Todo seguía igual, menos su corazón, que ahora se sentía más pesado. Se sentó junto a la mesa y habló en voz baja, como si su hijo aún estuviera allí. «Mateo, lo que hiciste no me sorprende, pero me duele». Su voz tembló, no por enojo, sino por compasión. Tomó la Biblia y la acarició con la punta de los dedos. «Tarde o temprano, hijo, vas a entender que el dinero se acaba, pero el alma no se compra». Recordó las veces que Mateo regresaba tarde, con los ojos rojos de frustración, diciendo que no encontraba trabajo. Recordó también su carácter impulsivo, su deseo de probar que podía solo, su silencio cuando algo lo atormentaba. Don Ernesto nunca lo reprendía demasiado. Sabía que detrás de ese orgullo había miedo. El día avanzó despacio. Un vecino, don Hilario, se acercó a visitarlo. «Ernesto, ¿cómo amaneció?», preguntó desde la puerta. «Como siempre, amigo, viviendo por misericordia». «¿Y Mateo?». Don Ernesto bajó la mirada. «Salió temprano, quizá a buscar algo mejor para los dos». No quiso decirle la verdad. No quería hablar del vacío que había sentido al ver el sobre desaparecido. En cambio, pensó en el consejo que siempre repetía su esposa, fallecida hacía 10 años. «No juzgues, Ora». Cuando el sol se escondió detrás de los techos oxidados, volvió a sentarse junto a la mesa, la vela aún encendida. El calor del día se transformaba en una brisa suave, y por un momento creyó escuchar pasos en la entrada, pero era solo el viento. Cerró los ojos y oró en silencio, no por el dinero perdido, sino por el alma de su hijo, por su regreso, por el perdón que aún no había sido pedido. Y así, con la Biblia abierta y el corazón dolido, don Ernesto se preparó para una noche más de espera. La noche volvió a caer sobre Guayaquil como un manto espeso. Mateo caminaba sin rumbo por las calles del barrio, con la chaqueta empapada por la humedad y el sobre pegado contra su pecho. El ruido de los autos mezclado con las voces de los vendedores ambulantes le taladraba la mente. Cada paso que daba le pesaba más. Había pasado el día escondido en una esquina del malecón, mirando el río Guayas correr lento y oscuro, preguntándose si aún había vuelta atrás. «No era para tanto», murmuró intentando convencerse. «Solo lo tomaré prestado, lo devolveré cuando consiga trabajo». Pero ni él mismo creía sus palabras.
El dinero ardía en sus manos como si tuviera vida propia. Recordó el rostro cansado de su padre, su respiración agitada. La Biblia siempre abierta. Cada imagen era una herida. El remordimiento lo perseguía con la insistencia de un tambor. Esa noche, el barrio parecía más hostil. Los postes de luz parpadeaban, los perros olfateaban la basura y un grupo de jóvenes reía a lo lejos. Mateo sintió que todos lo observaban, que sabían lo que había hecho. Apresuró el paso hasta la terminal terrestre. Allí el bullicio lo envolvió, el olor a comida frita, las voces que ofrecían boletos, los motores rugiendo. Sacó el dinero del sobre y contó. Era menos de lo que recordaba, pero suficiente para pagar su deuda y huir por un tiempo. En una ventanilla compró un boleto rumbo a Quito. El empleado ni siquiera lo miró, solo extendió el billete. Mientras esperaba, un niño descalzo se le acercó con una sonrisa. «Señor, ¿me da una moneda?» Mateo buscó en sus bolsillos, pero no tenía cambio. «No tengo, chiquito». El niño lo miró un instante y luego dijo, «Mi mamá dice que Dios ve todo, hasta cuando uno no tiene nada». Aquella frase cayó como una piedra en su conciencia. El niño se fue corriendo entre la gente y Mateo se quedó inmóvil, sintiendo que el corazón le latía con violencia. El altavoz anunció su autobús. Caminó hasta el andén, tratando de ignorar la voz interior que le suplicaba regresar. Subió con la cabeza baja y se sentó junto a la ventana. La lluvia volvió a caer, golpeando el cristal con un ritmo lento y triste. Afuera, las luces de la ciudad se desdibujaban en el agua, como si todo lo que conocía se derritiera ante sus ojos. Mientras el autobús arrancaba, sacó el sobre del bolsillo. El papel estaba arrugado, manchado por el sudor de sus manos. Lo abrió una vez más y contó los billetes, uno por uno. «Esto es mi libertad», pensó. Pero dentro de sí, algo le susurraba que era su condena. A lo lejos, el sonido de una radio llenó el silencio. El conductor escuchaba un programa religioso. Una voz grave repetía, «El pecado roba la paz del alma, pero el perdón la devuelve». Mateo sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos con fuerza, deseando dormir, olvidar, desaparecer. El autobús avanzaba por la carretera mojada, dejando atrás las luces de Guayaquil. En su mente, el rostro de su padre aparecía una y otra vez, cada vez más claro, más sereno. Lo imaginó despertando y buscando el dinero, mirando la Biblia abierta, comprendiendo. No sabía qué dolía más, la culpa o la idea de que su padre aún lo amara a pesar de todo. El cansancio lo venció. Se quedó dormido con la cabeza apoyada contra el vidrio frío. Soñó con su infancia, con el taller lleno de olor a madera, con su padre enseñándole a lijar una mesa. «La madera hay que tratarla con paciencia, hijo», decía don Ernesto. «Si la fuerzas, se quiebra». Mateo despertó sobresaltado. Afuera solo veía neblina. Miró por última vez el sobre y lo guardó. No sabía hacia dónde lo llevaría ese viaje, pero algo en su interior le decía que nada volvería a ser igual. Y en algún lugar, lejos ya de su hogar, comenzó a comprender que el precio del error sería más alto de lo que imaginaba. El autobús avanzaba serpenteando entre las curvas de la sierra. La madrugada se abría paso entre la niebla y los primeros rayos del sol pintaban las montañas con tonos dorados. Mateo, con el rostro apoyado en el vidrio, veía pasar los paisajes como si fueran recuerdos que no le pertenecían. El motor rugía constante, pero dentro de él todo era silencio. No podía dejar de pensar en su padre, en el sobre, en las palabras que jamás le dijo. El aire dentro del autobús olía a café y humedad. Algunos pasajeros dormían, otros murmuraban oraciones o contaban historias. Una mujer mayor le ofreció un trozo de pan. «Cómete esto, muchacho. Te ves pálido». Él sonrió débilmente. «Gracias, señora». Tomó el pan, pero no lo probó. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de hambre y culpa que le cerraba la garganta. El paisaje se volvía cada vez más frío. En cada curva, la neblina cubría todo, y Mateo pensaba que así se veía su alma, nublada, sin horizonte.
Intentó distraerse mirando por la ventana, pero la voz de su padre regresaba a su mente una y otra vez, como un eco. El dinero se gana con las manos, no con el miedo. Se cubrió el rostro con las manos, tratando de expulsar esa frase que ahora le pesaba más que cualquier deuda. Horas después, el autobús hizo una parada en una pequeña terminal de montaña. Los pasajeros bajaron para estirar las piernas. Mateo descendió también, respirando el aire helado que cortaba la piel. A lo lejos, un grupo de campesinos bebía café caliente junto a un puesto de comida. El olor a maíz asado y queso fresco lo envolvió, pero su apetito seguía muerto. Un anciano se le acercó despacio, apoyado en un bastón. Tenía los ojos claros, serenos, y una voz suave. «Hijo, ¿vas muy lejos?» «A Quito», respondió Mateo evitando su mirada. «Ah, la ciudad del viento y las promesas rotas». El anciano sonrió apenas. «¿Y qué dejas atrás?» Mateo dudó. «Nada». Mintió. El viejo lo observó por un instante, como si pudiera ver más allá de sus palabras. «A veces creemos dejar nada, pero lo que dejamos es todo», dijo. «No hay camino que borre lo que uno carga dentro». Mateo bajó la mirada. El anciano se alejó despacio, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, clavándose en su pecho. Cuando volvió a subir al autobús, sintió que el aire era más pesado. Se sentó en el mismo lugar y cerró los ojos. El cansancio lo arrastró hacia un sueño ligero. En él, caminaba por un sendero de tierra mientras escuchaba una voz que lo llamaba «Mateo, hijo». Se giraba, pero no veía a nadie. Al despertar, el corazón le latía con fuerza. El autobús se detuvo en un control policial. Los agentes subieron para revisar documentos. Mateo sintió el sudor recorrerle la espalda. No tenía nada ilegal, pero la culpa le hacía sentir como un fugitivo. Cuando un agente se acercó y le pidió su cédula, apenas pudo sostenerle la mirada. «¿Todo bien, joven?», preguntó el oficial. «Sí, sí, todo bien». El hombre asintió y siguió con su ronda. Mateo exhaló, con el alma temblorosa. Al caer la tarde, las montañas dieron paso a un valle amplio y verde. El autobús comenzó el descenso hacia Quito. El cielo estaba cubierto y un olor a lluvia llenó el aire. Mateo revisó el sobre una vez más. Los billetes estaban húmedos, arrugados, y por primera vez le parecieron sucios. Pensó en devolverlos, en regresar, pero ya no tenía valor. Cerró el sobre con fuerza y lo guardó. Entonces, una tormenta repentina sacudió la carretera. El autobús se movió bruscamente y algunos pasajeros gritaron. En medio del caos, el sobre resbaló de sus manos y cayó al suelo. Mateo se agachó para recogerlo, pero el viento de una ventana mal cerrada lo arrastró fuera, desapareciendo entre el lodo y la lluvia. Lo buscó desesperado, pero fue inútil. Se quedó con las manos vacías, mirando la carretera empapada. La ironía le golpeó el alma. Había robado el dinero para salvarse, y ahora lo había perdido sin remedio. La lluvia seguía cayendo sobre Quito cuando el autobús se detuvo en la terminal. Mateo bajó con los zapatos empapados y el alma vacía. Había perdido el dinero, su única razón para huir. El viento frío de la capital le golpeó el rostro, como si la ciudad misma le reprochara lo que había hecho. Caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos y el estómago retorcido de hambre. Las calles estaban llenas de gente que se apresuraba bajo paraguas, de autos que salpicaban agua sucia, de vendedores que ofrecían café caliente y colaciones. Nadie parecía notar su existencia. Se detuvo frente a una tienda cerrada y se recostó contra la pared. Cerró los ojos, recordando el calor del hogar que había dejado atrás. Don Ernesto debía estar preguntándose dónde estaba. La idea le atravesó el pecho. «¿Qué he hecho?», susurró. El hambre le obligó a moverse. Caminó hacia el centro, donde el olor a pan recién horneado salía de una panadería. Se asomó por la ventana. Un grupo de jóvenes reía alrededor de una mesa. En sus rostros había una tranquilidad que él ya no conocía. Dio un paso atrás y siguió caminando. Pasó junto a un hombre que tocaba una guitarra bajo un techo,
entonando un canto religioso. «Venid a mí los cansados», repetía. Mateo quiso apartarse, pero aquellas palabras se le pegaron a la piel como la lluvia. Cuando cayó la noche, buscó refugio bajo un puente. Se sentó en el suelo tiritando. El frío subía desde el concreto, metiéndosele en los huesos. Miró sus manos temblorosas y pensó que ya no tenía nada, ni siquiera el consuelo de justificar su error. Apretó los puños y comenzó a llorar. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia, y por primera vez no intentó contenerlas. Pasaron las horas. Los autos zumbaban sobre su cabeza indiferentes. Entonces escuchó una voz suave detrás de él. «¿Estás bien, joven?» Mateo levantó la mirada. Una muchacha con un impermeable amarillo lo observaba, sosteniendo una bolsa de comida. Tenía el rostro amable y los ojos llenos de luz. «No», respondió él, bajando la vista. «No estoy bien». Ella se acercó y le tendió un plato de sopa caliente. «Toma, es del comedor de la iglesia Santo Domingo, siempre sobra un poco». «No tengo dinero». «No hace falta. Nadie paga por comer». Mateo aceptó el plato. El vapor le calentó las manos heladas. Probó la primera cucharada y sintió que el cuerpo por un instante dejaba de doler. La muchacha se sentó a su lado. «Me llamo Sofía», dijo. «Ayudo en el comedor desde hace años». «¿Y tú?» «Mateo». «¿De dónde vienes, Mateo?» «De Guayaquil». Ella lo miró con curiosidad. «¿Y qué te trajo hasta aquí?» Él tardó en responder. «Un error». Sofía no insistió. Guardó silencio, como si entendiera que no hacía falta preguntar más. Le ofreció una manta. «Si no tienes dónde dormir, puedes venir mañana. Damos comida y algo de abrigo». Mateo la miró sin saber qué decir. Nadie le había ofrecido algo sin esperar nada a cambio desde hacía mucho. «Gracias. No me las des a mí», respondió ella con una sonrisa leve. «Dale las gracias a Dios». Cuando Sofía se marchó, Mateo se quedó mirando el plato vacío. Por primera vez en días, sintió una chispa de esperanza, aunque pequeña, latiendo entre el remordimiento. Tal vez aún no todo estaba perdido. Cerró los ojos, escuchando el murmullo de la lluvia. Su cuerpo temblaba, pero su corazón comenzaba a latir distinto. No sabía qué le esperaba al amanecer, pero esa noche entendió que había tocado fondo. Ya no podía caer más, solo quedaba intentar levantarse. Y aunque el frío le calaba hasta los huesos, en medio de la oscuridad se aferró a una idea. Si había perdido el dinero, tal vez era porque la vida quería que encontrara algo más. El amanecer llegó con un cielo pálido sobre Quito. Mateo despertó con la manta húmeda sobre los hombros y el cuerpo entumecido. Aún podía oler el vapor de la sopa que Sofía le había ofrecido la noche anterior. A su alrededor, otros hombres dormían entre cartones, ocultos del frío. Por un momento los observó y se reconoció en ellos. Todos cargaban algo invisible, un peso que los mantenía hundidos. Recordó las palabras de Sofía. «Nadie paga por comer». Se levantó con esfuerzo y caminó hacia la iglesia Santo Domingo. El sonido de las campanas lo guió por las calles empedradas. Al llegar, un grupo de voluntarios servía desayuno en largas mesas. Sofía lo vio desde lejos y le sonrió. «Sabía que volverías», dijo, entregándole un plato de arroz con huevo y una taza de café caliente. «No tenía otro lugar», respondió él con un hilo de voz. «Aquí nadie viene por casualidad», contestó ella con serenidad. Mateo se sentó junto a otros hombres. Había un silencio distinto allí, no de tristeza, sino de resignación compartida. Frente a él un hombre mayor le habló sin levantar mucho la voz. «Primera vez que te veo por aquí. ¿Qué te trajo?» «La necesidad», contestó Mateo. El hombre asintió. «A todos nos trae eso. Yo era maestro, perdí mi trabajo, mi casa y terminé aquí». Sonrió con amargura. «Pero también encontré algo. Gente que no te pregunta por tus errores, sino por tus ganas de seguir». Mateo lo escuchó en silencio. A su lado, otro joven relataba que había sido mecánico, pero un accidente le quitó la fuerza en las manos.
Una mujer contaba que su marido la había dejado con 3 hijos y aún así venía cada mañana a ayudar a servir. Cada historia tenía su peso y Mateo sintió cómo las suyas, juntas, reflejaban su propia caída. Cuando terminó de comer, Sofía se acercó con un delantal en las manos. ¿Podrías ayudar a lavar los platos? Siempre nos falta gente. Mateo dudó un instante. No sé si sirvo para eso. Si sabes usar tus manos, sirves. Le tendió el delantal con una sonrisa franca. Pasó las horas lavando platos, secando ollas, escuchando risas. El vapor del agua le nublaba los ojos, pero no era solo el calor. Era algo que hacía mucho no sentía, una calma que nacía del esfuerzo simple. Cada vez que levantaba la vista, veía la cruz de madera colgada en la pared y en silencio murmuraba: no sé si Dios me escucha, pero necesito creer que sí. Al mediodía, el comedor se llenó de nuevos rostros. Sofía repartía comida con una energía serena. A ratos lo miraba, y en sus ojos Mateo encontraba un tipo de comprensión que no había conocido. Cuando terminaron, ella se sentó a su lado. «¿Hace cuánto que no trabajas?» «3 meses», respondió. «Perdí todo». «No todo», replicó ella. «Aún estás aquí». Esa frase lo desarmó. Por primera vez desde que había salido de Guayaquil, sintió que alguien veía más allá de su error. Le contó que había dejado a su padre enfermo, que había hecho algo imperdonable. No mencionó el robo, pero sus palabras bastaron. Sofía lo escuchó sin interrumpirlo, y cuando terminó dijo: «Los errores no se borran, Mateo, pero se pueden redimir. Mira alrededor, todos aquí cometimos alguno. La diferencia está en lo que hacemos después». Él bajó la mirada, conmovido. Las lágrimas se le acumularon en los ojos, pero las contuvo. «¿Y tú?», preguntó él, intentando desviar la atención. «¿Por qué ayudas aquí?» «Porque alguien me ayudó una vez». Sofía lo miró fijamente. No sabía cómo seguir viviendo, y un día una mujer me dio pan y una Biblia. Desde entonces decidí hacer lo mismo. El día terminó con un cielo anaranjado. Mateo salió del comedor con las manos agrietadas por el jabón, pero con el corazón un poco más liviano. Había llegado sin rumbo, y ahora tenía un lugar, una tarea, un nombre pronunciado con bondad. Mientras caminaba de regreso al puente, pensó que quizá aquel era el primer paso para encontrarse de nuevo. Esa noche, Mateo no logró dormir. Estaba recostado bajo el puente, con el sonido del río corriendo bajo sus pies y el eco de los pasos lejanos que venían y se iban. A su alrededor los demás dormían profundamente, pero él permanecía despierto, con los ojos clavados en la oscuridad. En su mente, la voz de Sofía resonaba una y otra vez: «La diferencia está en lo que hacemos después». El viento soplaba frío, trayendo el olor de la humedad y el ruido distante de la ciudad. Mateo se abrazó a sí mismo, intentando contener el temblor. Cerró los ojos, pero la imagen de su padre apareció de inmediato, nítida, más real que nunca. Don Ernesto sentado junto a la mesa, leyendo la Biblia con el rostro cansado y los lentes deslizándosele por la nariz. «Perdóname», susurró en voz baja, aunque no sabía si hablaba consigo mismo o con Dios. No recibió respuesta, solo el murmullo constante del agua. Intentó apartar esos pensamientos, pero cuanto más lo hacía, más intensos volvían. La culpa se transformaba en una voz interna, profunda, insistente. Le reprochaba sin gritar, con una calma que dolía. «Le robaste al único que te amaba sin condiciones». Mateo se llevó las manos al rostro. «No fue por maldad», murmuró. «Fue por miedo». Pero la voz seguía allí, en su mente inquebrantable. El miedo no borra la traición. El amanecer lo encontró sin haber dormido. Caminó hasta la iglesia con los ojos rojos y los pasos torpes. Cuando llegó, las puertas estaban abiertas. El interior olía a incienso y a madera vieja. Se sentó en el último banco, en silencio, observando los vitrales que filtraban la luz como si fueran fragmentos de cielo. Un hombre de cabello blanco barría el pasillo central. Era el mismo anciano que solía ayudar en el comedor. Al verlo, se acercó despacio.
Tienes la mirada pesada, muchacho, dijo. No dormí. Cuando el alma no descansa, el cuerpo tampoco. El anciano dejó el escobillón a un lado y se sentó junto a él. ¿Sabes por qué vienes aquí cada día? Mateo suspiró. No lo sé. Tal vez busco algo que ya perdí. ¿Y qué es eso? La paz. El anciano asintió con ternura. La paz no se encuentra, se construye. Empieza cuando uno se atreve a mirarse en el espejo del alma. Mateo no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Entonces, el anciano sacó de su bolsillo un pequeño libro. Era una Biblia vieja con las páginas gastadas. Toma, alguien la dejó aquí hace tiempo. La colocó en sus manos. Léela cuando sientas que la voz dentro de ti no te deja respirar. Mateo la aceptó sin decir palabra. Abrió el libro al azar. La página mostraba el mismo salmo que recordaba de su padre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Su corazón dio un vuelco. ¿Por qué este versículo?, preguntó con un hilo de voz. Quizá no es el versículo el que te busca, respondió el anciano, sino aquel que te lo pone enfrente. La garganta de Mateo se cerró. Se levantó lentamente, con la Biblia apretada contra el pecho. Gracias, dijo y salió caminando sin mirar atrás. Durante todo el día trabajó en el comedor con un silencio distinto. Lavaba platos, servía arroz, y entre cada gesto repetía en su mente aquellas palabras. Transgresión perdonada. Sentía que alguien lo observaba, no con juicio, sino con compasión. Al anochecer, cuando todos se marcharon, se quedó solo frente a la cruz de madera colgada en la pared. La miró largo rato y murmuró, «Si aún me escuchas, no me dejes seguir huyendo». Por primera vez, sus lágrimas no fueron de culpa, sino de entrega. No sabía si Dios lo perdonaría, pero en ese instante supo que quería intentarlo. Esa noche durmió con la Biblia bajo el brazo. Y mientras el viento golpeaba las ventanas, un pensamiento lo abrazó. A veces la voz de la conciencia no castiga, guía. El sol iluminaba el cielo de Quito con un brillo tímido, filtrándose entre las nubes bajas. Mateo caminaba hacia la iglesia con la Biblia bajo el brazo, como si cargara algo más que papel y tinta. Desde aquella madrugada en que el anciano se la entregó, no la había soltado. A veces la abría sin entender del todo lo que leía, pero encontraba una paz extraña en cada palabra. En el comedor, Sofía ya estaba sirviendo el desayuno. Su voz se escuchaba firme, organizando a los voluntarios. Cuando vio a Mateo, le sonrió con esa calma que parecía brotar de otro lugar. «Llegaste temprano hoy». «No podía dormir», respondió él, acomodándose el delantal. «Eso significa que algo dentro de ti está cambiando», dijo ella con dulzura. Durante las horas siguientes trabajaron juntos. Sofía movía las manos con agilidad, mientras Mateo repartía platos entre los comensales. Cada gesto de ella transmitía una serenidad que lo desconcertaba. En los momentos de silencio, él la observaba, preguntándose qué la mantenía tan firme. «Sofía», dijo finalmente, «¿cómo haces para tener esa paz?» Ella lo miró un instante antes de responder. «Porque aprendí a dejar de pelear con Dios. Cuando entiendes que no todo se trata de ganar, sino de soltar, algo cambia». Mateo bajó la mirada. «Yo he perdido tanto que ya no sé qué soltar». «Quizás lo que perdiste fue lo que te tenía atado», replicó ella. Las palabras le quedaron resonando como una campanada. Durante un rato, ninguno habló. Solo el sonido de los cubiertos y las risas de los niños llenaban el lugar. Pero dentro de Mateo, algo se movía lentamente, una verdad incómoda que pedía ser enfrentada. Al terminar la jornada, Sofía se sentó junto a él bajo el pórtico de la iglesia. El viento soplaba fresco, arrastrando el olor a pan y a flores de los jardines cercanos. «Mateo», comenzó ella, «ayer te vi rezando frente a la cruz». Él se sobresaltó. No fue una oración, solo hablaba conmigo mismo. A veces eso también es orar. Sonrió. Dios no necesita palabras perfectas, solo verdad. Mateo dudó antes de hablar. «No sé si Dios me escucha. Hice algo terrible».
No puedo dejar de pensar en eso. Sofía lo observó con atención. ¿Le hiciste daño a alguien? Sí, a la única persona que me amaba de verdad. ¿Tu padre?, preguntó suavemente. Mateo la miró sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Porque se nota en tu voz cuando lo mencionas. Hay una tristeza que no viene del abandono, sino de la culpa. Él apretó los puños. Le fallé. Y lo peor es que ni siquiera puedo arreglarlo. Sofía respiró hondo antes de responder. A veces Dios no te castiga, Mateo. Solo te enseña dónde dejaste de amar. Aquella frase lo atravesó como un relámpago. Sintió que todo su cuerpo se tensaba. ¿Y si ya es tarde?, preguntó con un hilo de voz. Nunca es tarde para regresar, si el corazón todavía sabe el camino. Mateo la miró con los ojos humedecidos. El silencio entre ambos era pesado pero no incómodo. No sé si tengo fuerzas para volver, confesó. Entonces pídelas, dijo ella. Pídelas de verdad. Él no rechaza a quien lo busca con el alma rota. Mateo bajó la cabeza, abrió la Biblia que llevaba consigo y, sin buscarlo, encontró de nuevo el Salmo 32. Las letras parecían brillar sobre la página. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Tragó saliva. Tal vez es una señal, susurró. Tal vez, respondió Sofía. Pero las señales solo sirven si caminas hacia ellas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo los tejados de un tono dorado. Sofía se levantó y lo miró por última vez antes de entrar al templo. Regresa, Mateo. No por culpa, sino por amor. Esa es la única manera de sanar. Él se quedó solo, con la Biblia abierta sobre las rodillas y el corazón ardiendo. El viento movía las páginas como si quisieran empujarlo a actuar. Por primera vez sintió que debía volver. No sabía cómo ni cuándo, pero supo que su historia con su padre aún no había terminado. El amanecer en Quito tenía un brillo distinto aquella mañana. El aire frío descendía desde los cerros, envolviendo las calles empedradas en una neblina suave. Mateo caminaba con paso firme hacia la terminal de buses, con la Biblia de Sofía apretada contra el pecho. No llevaba dinero ni equipaje, solo la decisión que le pesaba más que cualquier carga: regresar a Guayaquil, enfrentar lo que había dejado atrás y pedir perdón. Mientras avanzaba, las palabras de Sofía le volvían una y otra vez a la mente. Regresa, no por culpa, sino por amor. Había pasado noches enteras repitiéndolas en silencio, hasta que entendió que no era el castigo lo que buscaba, sino reconciliarse con su padre, con él mismo y con el Dios al que había negado. En la estación los vendedores voceaban pasajes entre el humo del desayuno y el murmullo de los viajeros. Mateo esperó en una fila, mirando los carteles que anunciaban destinos: Ambato, Cuenca, Loja. Todos esos nombres le sonaban lejanos, como si marcaran las etapas de un viaje espiritual más que geográfico. Compró el boleto más barato hacia el sur y se sentó a esperar. Mientras el autobús arrancaba, el paisaje cambió lentamente. Los rascacielos de la capital dieron paso a colinas cubiertas de pasto y luego a montañas envueltas en nubes. La carretera se curvaba entre los valles, y cada kilómetro parecía arrancarle un poco del peso que cargaba. Mateo miraba por la ventana con el corazón apretado, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Un hombre que viajaba a su lado, campesino de rostro curtido, lo observó en silencio antes de hablar. «Tienes cara de quien vuelve a donde no quería volver», dijo con una sonrisa amable. Mateo respondió sin levantar la vista. «Tal vez. Los caminos siempre enseñan, hijo. A veces uno se va para entender por qué debía quedarse». El campesino se acomodó el sombrero y cerró los ojos, dejando a Mateo pensativo. Las palabras le recordaron algo que su padre solía decir cuando él era niño: el que huye del amor termina volviendo a su origen. Durante el viaje, la memoria se abrió como un río. Recordó los domingos en familia, el olor a madera del taller, las manos fuertes de su padre tallando figuras de santos. Recordó también la última vez que le habló con respeto, hacía años, antes de que la frustración y el orgullo
levantaran muros entre ellos. Cada recuerdo era un hilo que lo guiaba de regreso, como si el alma de don Ernesto lo llamara desde lejos. El autobús cruzó Ambato, bajo una lluvia fina. Mateo observó las casas coloridas, las calles estrechas, los rostros de la gente. Todo le parecía familiar y ajeno a la vez. Comprendió que el país seguía igual, pero él había cambiado. En Cuenca, bajó por unos minutos para tomar agua y estirar las piernas. En una pequeña tienda, una mujer mayor le ofreció pan de yuca. «¿Vas de regreso, verdad?», preguntó ella con naturalidad. «Sí», dijo Mateo, sorprendido. «¿Cómo lo sabe? Los que vuelven tienen una mirada diferente. No buscan un lugar, buscan perdón». Aquella frase lo acompañó el resto del camino. El sol comenzaba a caer cuando el autobús cruzó los últimos túneles antes de Guayaquil. Las luces de la ciudad aparecieron a lo lejos, brillando sobre el río como promesas antiguas. El corazón de Mateo latía con fuerza. Habían pasado semanas desde su partida, pero le parecía una vida entera. Cuando el autobús se detuvo, respiró hondo y descendió. El aire cálido de la costa lo envolvió como un recuerdo. Caminó sin rumbo fijo, dejando que los pies lo guiaran. Las calles conocidas despertaban emociones dormidas. El olor a pan de su infancia, el sonido de los pregones, la brisa del Guayas al atardecer. Se detuvo frente a un puente y miró su reflejo en el agua oscura. No era el mismo hombre que había huido con un sobre entre las manos. Aquel rostro ahora mostraba cansancio, pero también propósito. Cerró los ojos y murmuró: «Padre, si aún estás vivo, voy a encontrarte». Y así, con el corazón temblando entre el miedo y la fe, Mateo dio el primer paso hacia la casa que lo esperaba al final del camino. La tarde se deslizaba sobre Guayaquil con un calor espeso y un aire cargado de nostalgia. Mateo caminaba por las calles del viejo barrio Letamendi, donde cada esquina guardaba un recuerdo. Las fachadas descascaradas, el sonido de los vendedores ambulantes, el olor a fritada, todo seguía igual. Solo él era distinto. Cada paso lo acercaba más al lugar que había jurado no volver a pisar, y sin embargo, su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Cuando dobló por la última calle, la casa apareció ante sus ojos, la pintura azul desvaída, las macetas secas en la ventana, la puerta entreabierta. Su respiración se detuvo. Sentía el pulso en las sienes, un temblor en las manos. Se acercó despacio, como si cada metro fuera un examen de valor. Empujó la puerta con suavidad. El silencio adentro era profundo, casi sagrado. El aire olía a madera vieja y medicina. Todo estaba en su sitio, pero cubierto de una quietud que dolía. Avanzó por el pasillo rozando con los dedos los marcos de las fotografías familiares colgadas en la pared. Allí estaba su madre, joven y sonriente, él, niño, sosteniendo un trozo de pan, y su padre con esa mirada firme que siempre parecía entenderlo sin palabras. Llegó hasta el cuarto. La puerta estaba entreabierta y desde dentro se filtraba una luz tenue. Empujó con cuidado. Don Ernesto estaba en la cama, más delgado que antes, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Respiraba con dificultad, pero al escuchar el crujido del piso, giró lentamente la cabeza. «Mateo», susurró con voz débil. El joven se quedó inmóvil. El nudo en la garganta le impidió hablar. Los ojos se le llenaron de lágrimas y apenas pudo asentir. «Soy yo, papá». Don Ernesto esbozó una sonrisa cansada. «Sabía que volverías. El corazón siempre reconoce el camino de regreso». Mateo se acercó hasta la cama. Sobre la mesa seguía la Biblia, abierta en el mismo lugar de siempre. El mismo salmo, el mismo mensaje. Tocó las páginas con la punta de los dedos y un escalofrío le recorrió el cuerpo. «Perdóname», dijo finalmente, con la voz quebrada. «No hay día en que no piense en lo que hice. Te robé, te fallé, y lo peor es que lo hice cuando más me necesitabas». Don Ernesto lo observó con ternura, no con reproche. «Hijo, no te robaste mi dinero, te robaste tu paz», respiró hondo, buscando fuerzas, «y ahora vienes a recuperarla.
Mateo se cubrió el rostro con las manos. «No merezco tu perdón». «Nadie lo merece», respondió el anciano. «Por eso es un regalo». El silencio los envolvió. Solo el zumbido del ventilador llenaba el aire. Mateo tomó la mano de su padre. Estaba fría, frágil, pero aún firme. «Creí que habías muerto», susurró. «A veces también lo creí», dijo don Ernesto con un hilo de voz. «Pero cada día le pedí a Dios que te cuidara, que te trajera de vuelta, no para reclamarte, sino para verte una vez más». Mateo lloró sin esconderse. Las lágrimas caían sobre la sábana y su padre las observaba con una paz que solo dan los años y la fe. «Papá», balbuceó, «no sé cómo empezar de nuevo». «Empieza aquí», dijo don Ernesto señalando la Biblia. «Ahí está todo. La caída, el perdón y la esperanza». Mateo asintió. Abrió el libro y leyó en voz baja. «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar». Su voz temblaba, pero cada palabra parecía devolverle un fragmento de sí mismo. El anciano sonrió, cerrando los ojos lentamente. «Ese es mi hijo», susurró. El calor del cuarto se volvió más leve, casi reconfortante. Mateo se quedó en silencio, sosteniendo aquella mano que un día había soltado, y entendió que, aunque el tiempo no podía borrarlo todo, el amor sí podía transformarlo. La noche se extendía tranquila sobre el barrio. Dentro de la pequeña casa, solo se escuchaba el sonido constante del ventilador y la respiración entrecortada de don Ernesto. Mateo seguía a su lado, sin soltarle la mano. Había pasado horas en silencio, como si temiera que cualquier palabra rompiera la calma frágil que los unía. El rostro de su padre, iluminado por la lámpara tenue, mostraba cansancio, pero también una serenidad profunda. «No sabes cuánto recé para tener este momento», dijo el anciano rompiendo el silencio. «No para reclamarte nada, hijo, sino para verte regresar. La vida no siempre da segundas oportunidades, pero Dios sí». Mateo bajó la cabeza. «Yo no sé si merezco eso, papá. Todo este tiempo estuve huyendo de mí mismo, y mientras más trataba de olvidarte, más te soñaba». Don Ernesto sonrió apenas. «El corazón sabe cuándo le falta algo, y el mío siempre supo que tú volverías». Las palabras lo atravesaron. Mateo apretó las manos de su padre y respiró hondo. «Te juro que nunca más voy a fallarte. No tengo nada para ofrecerte, solo mis ganas de reparar lo que rompí». El anciano negó con la cabeza. «No necesito que repares nada. El perdón no se gana trabajando, se recibe viviendo distinto». Se inclinó con esfuerzo buscando su mirada. «Hijo, ya estás perdonado». Mateo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Tan fácil?» «No es fácil», respondió don Ernesto. «Me dolió, claro, pero cuando uno ama de verdad, el rencor pesa más que la herida. Yo elegí soltarlo». El silencio volvió, pero era un silencio distinto, cálido, sanador. Mateo se levantó, caminó hasta la mesa y sacó la Biblia que había llevado desde Quito. La colocó junto a la de su padre. «Esta me la dio un hombre en una iglesia», dijo. «Estaba abierta en el mismo salmo que tú leías». Don Ernesto acarició la tapa con una sonrisa. «No existen coincidencias cuando el alma busca respuestas». Mateo se arrodilló a los pies de la cama. «Enséñame a creer otra vez, papá». «No sé cómo hacerlo». El anciano respiró con dificultad, pero su voz seguía firme. «Creer no es entender, hijo. Es confiar incluso cuando no ves. Yo confié en que volverías. Esa fue mi oración cada día». Las lágrimas de Mateo rodaron sin control. Por un momento todo el peso de su culpa se transformó en alivio. No había castigo, no había reproche, solo amor. Ese amor que tantas veces rechazó y que ahora lo envolvía como una promesa nueva. «Voy a quedarme contigo», dijo con determinación. «No pienso dejarte solo nunca más». Don Ernesto lo miró con ternura. «Eso me basta. Pero recuerda, más que quedarte conmigo, quédate con lo que aprendiste. La vida siempre va a ponerte pruebas, y el perdón que hoy recibes tendrás que entregarlo algún día a alguien más». Mateo asintió secándose las lágrimas. «Te lo prometo». La noche avanzaba y el cansancio comenzó a rendir al anciano.
Su respiración se volvió más lenta. Antes de dormirse, murmuró: «Ahora descansa tú también. El pasado ya no tiene poder sobre nosotros». Mateo permaneció sentado junto a la cama, observando las dos Biblias abiertas, una al lado de la otra. Las páginas se movían suavemente con el aire del ventilador, como si respiraran vida. En silencio, cerró los ojos y oró por primera vez en años. No pidió nada, no prometió nada, solo agradeció. Agradeció por el perdón que no merecía, por la segunda oportunidad que nunca imaginó recibir y por el milagro silencioso de la reconciliación. Cuando levantó la vista, su padre dormía. El rostro de don Ernesto, por primera vez en mucho tiempo, parecía en paz. Mateo se quedó allí sosteniendo su mano, entendiendo que el perdón no borra las cicatrices, pero convierte el dolor en enseñanza. Y en ese instante comprendió que había empezado a sanar. Los días comenzaron a mezclarse con el sonido de la lluvia cayendo sobre los techos de zinc. Guayaquil se cubría de un clima pesado, húmedo como si el cielo compartiera el cansancio de la casa. Mateo despertaba temprano para preparar el desayuno de su padre, quien ya apenas podía levantarse de la cama. Don Ernesto respiraba con dificultad y su piel se volvía cada día más pálida. Aún así, mantenía la sonrisa y la costumbre de abrir su Biblia al amanecer. «No te preocupes por mí, hijo», decía entre tos y tos. «El cuerpo se gasta, pero el alma se renueva». Mateo fingía serenidad, aunque por dentro lo devoraba el miedo. Había aprendido a cocinar, a limpiar, a administrar los pocos ahorros que quedaban. Sofía le había enviado una carta desde Quito, animándolo a seguir con fe. «Dios no olvida los actos de amor», decía la carta. Mateo la guardaba en el bolsillo como un talismán silencioso. Cada tarde se sentaba junto a la cama de su padre y le leía en voz alta. A veces pasaban horas hablando de cosas pequeñas: el taller que ya no usaban, los vecinos, los días en que él era niño. «¿Sabes qué extraño más?», preguntó un día don Ernesto. «El olor a madera recién cortada. Ese aroma me hacía sentir útil, vivo». «Podemos volver al taller si quieres», respondió Mateo intentando sonreír. «No, hijo, ahora el taller eres tú. Lo que fabriques con tus manos llevará mi nombre». Aquella frase se le clavó en el alma. Mateo pasaba las noches tallando pequeñas cruces de madera, como si al hacerlo pudiera extender la vida de su padre. En cada una grababa un versículo distinto, el que encontraba al azar en la Biblia. «El Señor es mi fuerza. Mi alma espera en Él». Era su forma de orar trabajando. Un día, la tos de don Ernesto se volvió más violenta. Mateo corrió por ayuda. El médico del barrio, el doctor Rivera, llegó con un maletín viejo y una mirada compasiva. «Está muy débil», dijo después de revisarlo. «Necesita reposo absoluto y medicación constante». «Haré lo que sea», respondió Mateo. El doctor lo miró con empatía. «A veces no se trata de hacer más, sino de estar, no de salvar, sino de acompañar». Durante las noches, Mateo permanecía despierto, velando el sueño de su padre. Escuchaba su respiración irregular y el tic-tac del reloj que parecía marcar un tiempo distinto. A veces el miedo lo ahogaba. «No quiero perderte», susurró una noche, creyendo que don Ernesto dormía. «No me vas a perder», contestó él con voz débil. «Solo cambiaré de casa». Mateo sintió que el pecho se le apretaba. «No hables así». «Hablo con verdad, hijo. Todos tenemos un momento para partir, pero no temas, yo me iré sabiendo que regresaste». Los ojos del joven se llenaron de lágrimas. «No sé si podré seguir sin ti». «Podrás, porque no estarás solo. La fe que ahora habita en ti será suficiente». El doctor Rivera empezó a visitarlos con frecuencia. Le enseñó a Mateo cómo administrar las medicinas y cómo aliviar el dolor de su padre sin dañarlo. «Tu padre tiene una fortaleza admirable», comentó el médico un día. «Pero lo que más lo sostiene eres tú». Mateo agradeció en silencio. Entendió que el amor no se demostraba solo con palabras, sino con paciencia. Lavaba la ropa, limpiaba el cuarto, cambiaba las sábanas, y cada pequeño gesto
se convertía en una oración viva. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, don Ernesto tomó la mano de su hijo. ¿Sabes qué es la fe, Mateo? Confiar en Dios, ¿no? Sí, pero también aceptar cuando su respuesta es distinta a la que esperabas. El joven guardó silencio. Esa noche, mientras el ventilador giraba lento, comprendió que su padre se preparaba para algo inevitable. Lo miró dormir, con la Biblia abierta sobre el pecho, y prometió en voz baja: «Si algún día te vas, seguiré tu camino. Te lo juro, papá». La noticia de la enfermedad de don Ernesto corrió rápido por el vecindario. Los vecinos, que lo respetaban desde hacía años, comenzaron a visitarlo con flores, frutas y oraciones. Mateo los recibía con gratitud y humildad. Ya no era el muchacho callado que evitaba las miradas. Ahora se movía con calma, con una serenidad que había aprendido del dolor. El doctor Rivera pasaba cada 2 días, y a veces se quedaba conversando sobre la vida y la fe. «Tu padre ha dejado huella en este barrio», le dijo en una de esas visitas, «no por lo que hizo, sino por cómo vivió. Esa es la herencia más grande que uno puede dejar». Mateo asentía, entendiendo cada vez más el valor de esas palabras. Por las noches, después de cuidar a su padre, salía al pequeño taller que había vuelto a abrir. El olor a madera recién cortada llenaba el aire, y el sonido del cepillo sobre las tablas lo reconectaba con su infancia. Con cada pieza que tallaba, sentía que honraba la memoria viva de don Ernesto. Un día, el párroco del barrio, el padre Gabriel, visitó la casa. Se acercó a Mateo mientras éste lijaba una cruz. «He escuchado de ti», dijo con voz amable, «de tu regreso, de tu cambio. ¿Vendrías a compartir tu historia con la comunidad?» Mateo lo miró sorprendido. «¿Yo? No creo que tenga nada que enseñar». «Precisamente por eso», respondió el sacerdote. «Los que creen no tener nada que decir son los que más pueden tocar el corazón de otros». Mateo dudó, pero aceptó. La misa del domingo siguiente sería especial. Pasó toda la semana preparando las palabras que diría, aunque cada vez que lo intentaba terminaba llorando. Don Ernesto, débil pero atento, lo animaba. «Habla desde la verdad, hijo, no desde la culpa. La verdad siempre libera». Llegó el domingo. La iglesia estaba llena, y el aire olía a incienso y cera derretida. Mateo se paró frente al altar, con las manos temblorosas. Vio rostros conocidos, vecinos, amigos, incluso algunos que antes lo habían juzgado. Tragó saliva y respiró hondo. «Hace un tiempo», empezó, «tomé una decisión que destruyó la paz de mi hogar. Robé a mi propio padre enfermo. Lo hice por miedo, no por maldad. Y ese acto me llevó al lugar más oscuro de mi vida, pero también fue ahí donde conocí el perdón». Un murmullo recorrió el templo, pero Mateo continuó. «No fue fácil volver. Tenía miedo de no ser aceptado, pero mi padre me recibió con amor. Me enseñó que el perdón no borra el pasado, pero puede transformarlo. Hoy trabajo con mis manos, las mismas que un día tomaron lo que no era mío, y trato de construir algo que sí lo sea, esperanza». El padre Gabriel se acercó y le puso una mano en el hombro. «El testimonio sincero abre más corazones que 1000 sermones», dijo con voz emocionada. La gente comenzó a aplaudir, no con euforia, sino con respeto. Algunos lloraban en silencio. Entre ellos estaba el doctor Rivera, quien asintió con los ojos brillantes. Esa tarde, después de la misa, varios hombres se acercaron a Mateo. Uno de ellos, con aspecto cansado, le dijo: «Yo también fallé a mi familia. Pero lo que dijiste me dio fuerza para intentar arreglarlo. Gracias». Mateo lo abrazó sin palabras. Entendió que su historia, dolorosa como era, ahora servía para sanar a otros, y en ese acto encontró su redención. Al regresar a casa, encontró a su padre despierto, esperándolo. «Lo lograste», susurró don Ernesto con una sonrisa débil. «Hablaste con el alma». «No hice nada especial», dijo Mateo. «Solo conté lo que tú me enseñaste». «Entonces hiciste lo más importante». El anciano cerró los ojos. «Transformar la culpa en fe».
Mateo se quedó junto a él, sosteniendo su mano. Afuera, las campanas sonaban con suavidad, y en el aire, entre el olor a madera y oración, comprendió que el perdón había dejado de ser solo una palabra. Ahora era su manera de vivir. Los días siguientes a la misa fueron de calma, pero también de presagio. Don Ernesto pasaba más tiempo dormido, y su voz, aunque suave, seguía cargada de sabiduría. Mateo lo cuidaba sin separarse de él. Había aprendido a leer cada gesto, cada respiración, como si su vida dependiera de no perder ningún detalle. En las mañanas le daba té tibio y abría las ventanas para que el aire fresco entrara, mientras el canto lejano de los vendedores llenaba el silencio. «Hijo», dijo un día el anciano, con la mirada fija en el techo, «¿sabes qué me hace feliz?» «Verme contigo», respondió Mateo sonriendo. «No solo eso, me alegra ver que aprendiste a amar sin miedo. Ese fue mi error durante años, pensar que la dureza era fortaleza, pero la verdadera fuerza está en perdonar, incluso cuando duele». Mateo se quedó callado, digiriendo aquellas palabras. «A veces pienso que no hice suficiente por ti». Don Ernesto negó con la cabeza. «Hiciste más de lo que imaginas. Regresaste, y eso basta». La luz del mediodía entraba oblicua por la ventana. El anciano cerró los ojos un instante, como si descansara del peso de sus recuerdos. «Mateo, hay algo que quiero darte», dijo con voz débil. Señaló la mesa donde estaba la Biblia que siempre lo acompañaba. El joven la tomó con cuidado y se la entregó. Don Ernesto la abrió por una página marcada con una cinta roja. «Aquí está lo que quiero dejarte», dijo. «No es herencia de oro, ni de tierras. Es palabra. En ella encontrarás todo lo que un hombre necesita para no perderse». Mateo tocó las páginas con reverencia. «¿Y qué hago cuando no entienda lo que dice?» «Entonces escucha. Dios no siempre habla con letras, hijo. A veces lo hace con el silencio, con la gente, con los golpes y las esperas». El anciano sonrió con dulzura. Mateo intentó sonreír también, pero su corazón estaba apretado. «No hables como si te fueras a ir, por favor». «No me voy, Mateo», respondió don Ernesto. «Solo cambio de lugar. Ya no estaré en esta cama, pero seguiré en cada cosa que hagas bien». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Mateo. «No sé cómo vivir sin ti». «Sí sabes», replicó su padre, «porque ya no eres el hombre que huyó, sino el que volvió. Lo demás vendrá solo». El silencio se llenó del sonido lejano de una tormenta. Afuera, el viento movía las hojas y el olor a tierra mojada entraba por la ventana. Don Ernesto respiró hondo y continuó. «¿Sabes? Cuando eras niño, me pedías que te contara historias antes de dormir, pero nunca te conté la más importante». «¿Cuál?», preguntó Mateo. «La del perdón». El anciano sonrió débilmente. «No porque sea un final bonito, sino porque siempre es un principio nuevo». Mateo tomó su mano con fuerza. «Gracias por enseñarme, papá». «No, hijo, gracias a ti por volver a ser mi razón de fe». El anciano respiró profundo y volvió la vista hacia la Biblia. «Si algún día dudas», susurró, «abre este libro y escucha. Dios te dirá lo que yo ya no podré decirte». Mateo lo abrazó con cuidado. El cuerpo de su padre era ligero, casi transparente, pero su presencia llenaba todo el cuarto. «Te amo, papá», dijo temblando. «Yo también, hijo», respondió el anciano, cerrando los ojos lentamente. «Yo también». El sonido de la lluvia se hizo más fuerte, cubriendo el resto de las palabras. Mateo permaneció allí, sosteniendo aquella mano que había guiado toda su vida. Y mientras la tormenta golpeaba los techos, comprendió que algo sagrado acababa de suceder. Su padre le había entregado su última lección, no con discursos, sino con amor. El amanecer llegó silencioso, con una claridad suave que bañaba el cuarto. Mateo permanecía junto a la cama de su padre, sosteniendo su mano fría. Don Ernesto había partido durante la madrugada sin ruido, con la serenidad de quien se despide en paz. La Biblia descansaba abierta sobre su pecho y su rostro reflejaba una calma tan profunda que parecía seguir orando.
Mateo no lloró al instante. Permaneció inmóvil, mirando a su padre con una mezcla de dolor y gratitud. Sentía que algo dentro de él se había roto, pero también que algo nuevo nacía. Le besó la frente y susurró con voz temblorosa: «Gracias, papá, por esperarme hasta el final». El vecindario entero acudió a despedir a don Ernesto. El doctor Rivera, el padre Gabriel, los vecinos y hasta algunos desconocidos se acercaron con flores y palabras de consuelo. Todos hablaban del hombre que nunca negó una ayuda, del carpintero que había vivido con fe sencilla y corazón grande. Durante el velorio, Mateo se mantuvo de pie, sereno. Escuchaba cada historia, cada recuerdo, como si su padre siguiera presente en todos. Sofía también llegó desde Quito. Lo abrazó con fuerza y sin decir nada, le entregó un pequeño crucifijo tallado en madera. «Para que recuerdes que el amor nunca se entierra», le dijo al oído. Los días siguientes fueron de silencio. Mateo caminaba por la casa con pasos lentos, deteniéndose en los objetos que su padre había dejado: la taza en la mesa, el delantal colgado, las herramientas en el taller. Todo hablaba de él. Una tarde, mientras el sol entraba por la ventana, abrió la Biblia que había quedado sobre la cama. Entre las páginas encontró una nota escrita con la caligrafía de don Ernesto: «Mateo, si lees esto, es porque Dios me llamó. No llores por mí. Mi mayor obra fuiste tú. Vive con fe, trabaja con amor y ayuda a los que caminan perdidos, como tú una vez caminaste. Si algún día dudas, vuelve a este libro, aquí seguiré hablándote». Las lágrimas finalmente brotaron, pero no eran de tristeza pura. Eran el desahogo de un corazón que entendía al fin lo que su padre había querido enseñarle. Se arrodilló y oró, no pidiendo, sino agradeciendo. Pasaron las semanas y el taller volvió a llenarse de vida. Mateo decidió continuar el oficio familiar. Restauraba muebles, tallaba cruces y poco a poco comenzó a enseñar a otros jóvenes del barrio. Les hablaba sobre esfuerzo, fe y redención. Muchos venían no solo a aprender carpintería, sino a escuchar su historia. Un día, el padre Gabriel lo invitó nuevamente a la iglesia. «Tu testimonio sigue tocando almas», le dijo. «Ven, comparte lo que has vivido». Mateo aceptó. Frente a la comunidad, habló con humildad. «Todo lo que tengo lo aprendí de un hombre que creyó en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. Mi padre me enseñó que el perdón no se predica, se vive. Él me dio la herencia más valiosa, un corazón que no guarda rencor». La gente escuchaba con atención. Entre ellos, un joven levantó la mano. «¿Y cómo se aprende a perdonar?», preguntó. Mateo sonrió. «Empezando por perdonarte a ti mismo. Solo así puedes mirar a los demás sin miedo». Al terminar, el templo quedó en silencio unos segundos y luego se llenó de aplausos. Mateo bajó del altar con el alma ligera. Afuera, el cielo se teñía de naranja y una brisa cálida le acarició el rostro. Miró hacia el horizonte y sintió la presencia de su padre en cada soplo de aire, en cada olor a madera, en cada palabra que nacía de su boca. «Cumplí tu promesa, papá», susurró. «Seguiré construyendo no con tablas, sino con amor». Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este mensaje. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla. Tal vez ahí encuentres la siguiente historia que tu alma necesita escuchar.